Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues aquí ya empezando con los temas que dan continuidad al área de español. La vez pasada nos quedamos en lo que eran los sustantivos. Vimos una parte de los sustantivos, su clasificación, cómo se podían trabajar, cuáles eran las características de tal o cual sustantivo. Vamos a continuar con este tipo de palabras, manejando lo que son las formas para dar un plural de un sustantivo, tanto en forma regular como forma irregular. Vamos a decir que para los sustantivos regulares, vamos a poner acá, formas regulares. Cuando nosotros tenemos un sustantivo que termina en consonante, solamente va a agregar el sufijo es. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, no sé, silla, bueno, en este caso va a agregar la es, que va a ser, vamos a quitarle, puede ser, comida, pues va a ser comidas, agrega la S. No sé, casa, casas, agrega la S. Ahora, hay formas en las cuales no basta con agregar la S, son formas irregulares de los sustantivos. ¿Cuáles son estas formas irregulares? Bueno, los plurales que son irregulares, el primero y más notable es cuando el sustantivo termina con una Z, como en este caso pez, y para formar el plural, pues cambia por la letra C y S, o sea, son peces. Otra sería antifaz, y el plural obviamente sería antifaces. Vamos por acá otra que sería arroz, y el plural que se forma es con arroces. Esa es la primera y más notable de las maneras irregulares que tenemos nosotros para formar plurales con las palabras. Recuerden, si la palabra es forma regular, es normal solo agregar la S. Si acaba en Z el sustantivo, el plural se va a formar con C y luego la palabra es. Acá tenemos también sustantivos, o nos marcan algunos que tienen la misma forma tanto en singular como en plural. ¿Cómo es esto? Bueno, los sustantivos que se presentan tanto en singular, voy a escribir por acá, sustantivos que aparecen tanto en singular como plural de la misma forma. Ejemplo, el primero son los días de la semana. Ponemos por acá, días de la semana. Por ejemplo, yo tengo una oración en la cual dice, vamos a ir poniendo acá ejemplos para que quede un poco más claro. Ejemplo, el lunes iré a casa de la maestra. Si yo quiero poner el plural de lunes, voy a decir todos los lunes son generalmente muy aburridos. Entonces aquí tenemos el caso de un sustantivo que no va a cambiar su forma y que va a aparecer igual tanto en singular como en plural. Los días de la semana es el mejor ejemplo. Hay otros
suponemos otras palabras como crisis, vamos a ponerlos por acá, son crisis, dosis, tesis, caos. También conservan la forma de singular y de plural. Vamos a pasar a la siguiente regla y vamos a escribir. También tenemos sustantivos en plural que jamás los van ustedes a encontrar en singular. ¿Cómo es esto? Bueno, escribimos por acá. Sustantivos que siempre aparecen en plural. ¿Cuáles serían? Bueno, los mejores ejemplos son, o algunos de los ejemplos, la palabra víveres, jamás van a encontrar un singular. La palabra gafas, son como que representativos, no pueden decir no hay singular, o sea, no pueden decir una gafa. Entonces siempre va a aparecer en plural, siempre va a ser las gafas, y se refiere obviamente pues al plural, y que jamás vamos a poder separar. Un ejemplo acá, ejemplo, las gafas oscuras ayudan a disminuir el efecto de la luz solar. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces recuerden, esos sustantivos jamás van a aparecer en singular. Víveres y gafas es uno de los mejores ejemplos. Ahora vamos a tener el caso inverso, sustantivos que siempre van a aparecer en singular. ¿Cuáles serían? Vamos a escribirlo por acá. Y serían aquí tenemos el primer sustantivo que siempre aparece en singular. Un ejemplo es caos, otro sería salud, otro sería test, por ejemplo, una oración, vamos a escribir acá, ejemplo, la salud es un aspecto importante dentro de la conservación de los hábitos personales. Y aquí tenemos entonces esos sustantivos que siempre van a aparecer en singular. Otros serían los puntos cardinales, por ejemplo, norte, sur, este y oeste. Vamos a poner por acá también puntos cardinales. ¿Cuáles son? Bueno, pues son norte, sur, este y oeste. Ejemplo,
encuentra sumamente habitado por personas de otros países. Ahí tenemos el ejemplo. Esos serían los sustantivos que en determinado momento tienen ciertas características o ciertos rasgos especiales que no, para formar el plural, pues tienen ciertas circunstancias que ya vimos, fuimos definiendo cada una, por lo tanto son sustantivos irregulares. Vamos ahora a ver qué pasa cuando los sustantivos tienen que formar un diminutivo. ¿Qué cosa es un diminutivo? Bueno, un diminutivo es cuando un sustantivo a través de una palabra lo hacemos pequeño. Damos las características de la misma, pero haciendo alusión de que reduce su tamaño. Vamos a poner por acá. Escribimos entonces, son formas de diminutivo en los sustantivos. Ok. Entonces les decía que tenemos también diminutivos que son regulares y diminutivos irregulares. Los regulares generalmente tienen las siguientes reglas. Vamos a escribir por acá. Las palabras terminadas en o, coma, a, io, ia, forman el diminutivo con la terminación ito. Vamos a ir poniendo acá un ejemplo de cada uno para que vean. Una palabra terminada en o, pues bueno, como uno de los ejemplos así siempre típicos que es gato, termina en o. Entonces para hacer su diminutivo va a ser con la terminación ito, que va a ser gatito. Acá tenemos la terminación con a, mesa. Acá ven a, el diminutivo va a ser mesita. Obviamente aquí dice ito, pero recuerden que siempre debe coincidir también o concordar en el género y número. Si estamos hablando de que es singular, obviamente el diminutivo debe ser singular también y corresponder al género, si es femenino o masculino. Ponemos acá el siguiente, Julio. Acá sería el diminutivo Julito. Si es Enía, puede ser, no sé, a ver, digamos, a ver, es que tenemos que buscar palabra que no lleve acento, porque recuerden que si es acento se forma el hiato y entonces ya se rompe la palabra, ya no hay ahí pues la regla o la característica que estamos mencionando. Pues vamos a decir igual el mismo Julio, pero en femenino, así como que, pero lo vamos a poner con mayúscula. Este era mes del año, por eso es minúsculo. Vamos a poner nombre femenino y aquí entonces sería con terminación ita. Sería la primera. Luego, cuando las palabras terminan
las palabras terminadas en E, coma, U, I, sin acentuar, lo que les mencionaba anteriormente, forman su diminutivo con cito. Por ejemplo, la palabra, vamos a dar acá ejemplos. El sustantivo es duende. Si yo quiero hacer acá formar su diminutivo, pues bueno, digo es duendecito. Ahí está. Otro sería con la palabra con whisky. Y aquí sería whis, pero cambia por i, pero tiene la terminación ito, whiskycito. Esa sería una de las reglas. Voy a borrar para acá para colocar otras de las formas en las cuales ustedes pueden encontrar cómo formar el diminutivo. Dice, si la palabra termina, las palabras terminadas en vocal acentuada forman su diminutivo con la terminación cito o cita. Ejemplo, el sustantivo es sillón, el diminutivo va a ser silloncito. Si es sofá, termina en sofacito. Se oye raro, pero bueno, esa es la terminación que debemos terminar. Otra regla, las palabras terminadas en N o R se les agrega la terminación cito. Ejemplos, pan es el sustantivo, su diminutivo va a ser panecito, que muchas veces decimos pancito. Lo correcto es panecito. Entonces recuerden, acaba en N o en R, su diminutivo va a ser acabando con la terminación ito. Entonces sería panecito. Otro ejemplo, tren, su diminutivo, trenecito. Acá tenemos las motor, que es una palabra que termina en R, el diminutivo, motorcito. Borramos por acá para seguir con reglas. Y son las palabras terminadas en otra consonante. Las palabras terminadas en otras consonantes se les agrega
ito o ita. Ejemplo, la palabra farol, queremos su diminutivo, pues va a ser farolito. Si acaba en Z, como en este caso lápiz, va a ser lapicito y cambia la Z por la C. Pez sería P, pececito. Y tenemos poner y ver que hay diminutivos de diminutivos. ¿Cómo diminutivos de diminutivos? Tenemos el sustantivo y ya sufre una reducción en cuanto al tamaño y a partir de ahí hay otro diminutivo. Vamos a poner algunos ejemplos para que vean ustedes que existen este tipo de sustantivos. Generalmente su uso no es muy común, o sea, no se utilizan así como que sobremanera, solamente son una que otra palabra de las cuales pues hay que utilizar, pero rara vez. Entonces ponemos acá diminutivos de diminutivos. El sustantivo es, vamos a poner acá ejemplo, chico. Después se hace un diminutivo que va a ser chiquito y de ahí hacemos otro que va a ser chiquitito. Y ahí tenemos dos diminutivos. Otro ejemplo va a ser poco. Diminutivo va a ser poquito. Y acá queda poquitito. Esas serían como que las palabras clásicas. Como les digo, no hay tantas donde se pueda hacer un diminutivo y posteriormente volver a utilizar otro. Serían esas, chico y poco. Y tenemos algunas terminaciones generalmente que se utilizan en forma despectiva. Vamos a poner acá diminutivos en forma despectiva. Y los ejemplos son de el sustantivo mujer, sería mujercilla. De hombre, hombrecillo. Eso sería el diminutivo en forma, pues, despectiva. Con esta regla hemos visto cómo podemos un sustantivo, que como habíamos mencionado, es la palabra que utilizamos para designar a persona, objeto o animal, cómo puede tener ciertas variantes, cómo puede tener formas regulares como irregulares, tanto al formar su plural como al formar diminutivos. Entonces recuerden, el sustantivo también presenta ciertas características que acabo de mencionar. Vamos a pasar ahora con lo que son los adjetivos. ¿Qué cosas son los adjetivos? Bueno, vamos a ponerlo ahora. Los adjetivos, recuerden que generalmente son aquellas palabras que tenemos que utilizar para dar alguna cualidad, para demostrar cierta distancia, para pues
dar alguna característica de cómo es tal o cual sustantivo. Entonces, vamos a dar el tipo de adjetivos. Generalmente, el más conocido o los que nosotros manejamos cuando nos dicen la palabra adjetivo son los adjetivos calificativos. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos? Bueno, los adjetivos calificativos son aquellos que dan la cualidad de un sustantivo. Por ejemplo, vamos a decir un niño, y ahí vamos a dar una característica. ¿Cómo es ese niño? Inteligente, travieso, en fin, podemos dar una en 1000 características. Ese es el adjetivo calificativo. Vamos a poner acá la definición para que tengan pues más claro lo que es un adjetivo. Vamos a poner acá, adjetivo. Es la palabra que complementa al sustantivo y le da mayor información sobre él. Los adjetivos pueden ser de diferente tipo. Vamos a poner acá. El adjetivo también siempre debe concordar en género y número con el sustantivo. Ahora, ¿qué tipo de adjetivos tenemos? Como les decía, vamos a empezar acá. Tipos. El primero son los adjetivos calificativos. Dan idea de una cualidad o característica del sustantivo. Otros son los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son estos? Aquellos que denotan pertenencia. Ahorita vamos a dar ejemplos de cada uno. Después vienen los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos nos dan una idea de la distancia a la cual se encuentra el sustantivo. Entonces vamos a poner acá, dan idea o hacen referencia a la distancia en la cual se encuentra el sustantivo. Tenemos también los adjetivos numerales, que son los que nos dan una idea o se refieren
a cantidades. También tenemos los adjetivos indefinidos, que son los que marcan generalizaciones. De igual forma, tenemos los partitivos, adjetivos partitivos, como su nombre lo dice, pues nos da la idea de cierta parte de un entero. Vamos a poner acá, indican fracción. De un todo señalado por un sustantivo. Y tenemos también los adjetivos, acá vamos a poner, que son los, aquí serían los partitivos. Los numerales y los partitivos vienen siendo como del mismo tipo, entran dentro de la misma clase, nada más que una nos indica un orden y otra nos indica la fracción de un todo. Vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno para que vean cómo se van a presentar o cómo vamos a estructurarlos. Vamos a empezar primero por los adjetivos que son calificativos. Ejemplo, voy a borrar por acá. Como les mencioné, los adjetivos calificativos son aquellos que dan una cualidad o una característica del sustantivo al que se está refiriendo o el que aparece en determinada oración. Por ejemplo, dice, los niños inteligentes estudiaron toda la tarde. Aquí vemos que el sustantivo lo identificamos es niños y el adjetivo que lo está calificando, que está dando una característica de esos niños, es inteligentes. Aquí tenemos el adjetivo calificativo. El gato travieso rompió el florero. El sustantivo gato, ¿cómo es ese gato? Travieso, aquí está el adjetivo calificativo. El pastel sabroso fue elaborado por la mamá de Jorge. Identificamos acá el sustantivo que es pastel. ¿Cómo es ese pastel? ¿Cómo es? Pues bueno, sabroso. Aquí está el adjetivo calificativo. Siguiente tipo de adjetivos son los adjetivos personales. Que nos indican posesión, posesivos. Son personales, pero posesivos. Por ejemplo, mi, acá yo digo mi camisa es roja. Aquí yo tengo pertenencia, mi, ese es posesivo. Otro, sus exámenes fueron
lo mejor de la clase de matemáticas. Aquí ya tenemos el adjetivo posesivo. Nuestra experiencia consiste en dar apoyo a quien lo requiera. Vamos con los adjetivos demostrativos, los que les digo que dan una referencia de cierta distancia. Si se encuentra cerca, pueden decir esta, estos, estas. Indica una distancia relativa muy corta. Si hablamos de que es una distancia media, entonces ya va a ser ese, esa, esos, esas. Y si hablamos de que el sustantivo se encuentra totalmente alejado, entonces va a ser aquel, aquella, aquellos y aquellas. Ejemplo, este lapicero de tinta azul es de Juan. Esa camioneta lleva varios días estacionada en esa calle. Si se fijan, aquí ya tengo uno que es esa y por acá manejo otro. Y ahora la idea de que está totalmente alejado. Aquellos niños jugaron toda la tarde en el patio. Esos son los adjetivos demostrativos. A continuación vienen los numerales. Los numerales tienen dos clasificaciones. Pueden ser ordinales o cardinales. Cardinales, recuerden que son los que llevan pues un orden, así como que progresivo. Son ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Y ya pondremos por acá el ejemplo para que vayan bien, para que quede un poco más claro. Son numerales, pueden ser con un número para determinar, digamos, cuántos objetos del sustantivo se encuentran en esa oración. Digamos, aquí hay 6 niños de la clase de español. Aquí tenemos el adjetivo numeral 6. Otro sería el niño llegó en tercer lugar de la carrera. Esos son numerales. Tenemos también los indefinidos. ¿Cómo los indefinidos? Son aquellos como que utilizan, digamos, cualquiera. O sea, es indefinido. Puede ser entonces cualquiera que lea esto sabrá a lo que se refiere. Ese es uno indefinido. Otro puede ser cada vez
que apruebas el examen, demuestras tus conocimientos. Y tenemos también los adjetivos, que son los partitivos. Como decíamos, los partitivos indican una fracción. Por ejemplo, la mitad del pastel es para los niños de la escuela. Otro que es partitivo, bueno, puede ser, no sé, un tercio de la población pidió ayuda al gobierno en turno. Entonces, bueno, como ven, este tipo de adjetivos nos están dando pues la idea de una parte, de un total, estamos fraccionando o seccionando, y de ahí hacemos alusión dentro de la oración al marco, que es la mitad, un tercio, y esos son los diferentes tipos de adjetivos. Así como que retomando, ¿qué cosa es entonces un adjetivo? Bueno, un adjetivo es una palabra que sirve para complementar a un sustantivo. El complemento, obviamente, que en este caso es el adjetivo, va a concordar con el sustantivo, tanto en género como en número. Si es singular, obviamente, el adjetivo tiene que ser singular y corresponder también a que si es masculino o femenino. No puede haber ahí cierta discordancia, porque entonces ya la sintaxis y el contenido de la oración, bueno, pues no sería el adecuado. De acuerdo a las podemos decir a las características, a las cualidades que menciona cada tipo de adjetivo, recibe un nombre. El primero era calificativo, que daba unas ciertas cualidades de los sustantivos. Después tenemos los adjetivos posesivos, que nos indicaban pertenencia, algo que era nuestro, que podemos pues también compartirlo y decir es de todos, es nuestro. Entonces ya ampliamos un poco el contexto. Tenemos también los adjetivos demostrativos, los que nos indicaban pues la idea de cercanía del sustantivo, los que estaban cerca, los que estaban a cierta distancia y los que estaban totalmente lejos. También tenemos los numerales, los que nos dan cierta idea de cuántas veces aparece ese sustantivo. Tenemos también los indefinidos, que son aquellos donde involucra a todos o involucra a nadie, pero que son indefinidos, no tienen una característica especial. Y por último, los partitivos, que eran los que nos daban pues la idea de cierta parte de un total. Esos son los adjetivos, como les dije, son complemento del sustantivo. Así vamos a estar viendo la función que juega cada una de estas palabras dentro de una oración y cuál es su contexto para que su finalidad se lleve a cabo. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos y continuamos en el siguiente